Estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Mi nombre es Marco Antonio Terrañi, yo soy profesor titular de esta cátedra de Derecho Penal 1 y la cátedra de Derecho Penal 2. El primer tema de hoy va a ser el punto final de la lección 14. En nuestra facultad, nuestros temas de Penal 1 están divididos por lecciones y a su vez el programa tiene grandes divisiones. Y acá, si alguno lo observa, dice, el programa en el punto 14, la lección 14, dice la culpabilidad y entre paréntesis, como título, dice responsabilidad. Porque desde ya, si bien es muy probable que ya este tema lo conozcan, hay una cuestión de tipo dogmático y una división quizás en opiniones doctrinarias respecto del concepto de culpabilidad, el alcance del concepto de culpabilidad y además cuáles son las circunstancias que excluyen la culpabilidad. En grandes lineamientos, yo estoy absolutamente seguro que cuando se trata de la culpabilidad como elemento del delito, lo que se está pensando es que el hombre es responsable de sus actos y tiene que responder ante la ley, obviamente, en este caso ante la ley penal, cuando tiene libertad para decidir sus acciones conforme a lo que la ley pretende. Si no existe esa libertad, por alguna razón, entonces no puede haber responsabilidad penal. Y esto da lugar a algunos problemas de tipo dogmático, digamos, de orientaciones doctrinarias al respecto. Porque si uno observa el programa de nuestra facultad, dice la acción como primer elemento, los casos de falta de acción, después habla de la tipicidad, los casos de ausencia de tipicidad, habla de la ilicitud, de las causas de justificación, y cuando llega el momento de la culpabilidad, se crea un pequeño problema que es necesario dilucidar. Porque si uno piensa que las circunstancias de inculpabilidad están vinculadas a la ausencia de libertad, entonces tiene que abrir el espectro de las causas de inculpabilidad. Habitualmente y por razones, digamos, de síntesis y conforme a las obras doctrinarias que habitualmente se siguen para preparar el programa en nuestra facultad, se sostiene que la circunstancia primordial de exclusión de la culpabilidad es la vinculada al error de prohibición, que en términos castellanos uno tendría que decirle error sobre la prohibición. Pero ocurre que hay también institutos en el Código Penal que están determinando, incluso expresamente, que en algunos casos un individuo no puede ser punido, no obstante que conozca que existe una ley penal y que está prohibido hacer la acción que el individuo está realizando. Resumiendo y para hacerlo más inteligible el asunto, si alguien por alguna razón muy especial no puede conocer que lo que está haciendo está prohibido, diríamos en términos generales que habría que excluir la culpabilidad. Pero aparecen circunstancias en que el hombre tiene conciencia que está haciendo algo malo. Y sin embargo, el mismo Código Penal está indicando que en algunas circunstancias ese hombre no es punible. Concretamente, los casos de coacción. La coacción, hablo de coacción como coacción psicológica. En términos provenientes del latín, se decía antes vis absoluta o vis relativa. Vis con B corta significa fuerza en latín. Entonces, fuerza absoluta o fuerza relativa.
En los casos de fuerza absoluta sería lo que el Código Penal argentino dice en el artículo 34, inciso segundo, que no es punido aquel que obra amenazado por la posibilidad de sufrir un mal grave e inminente. Esta amenaza obra psicológicamente, pero la amenaza física, la vis absoluta, sería la otra parte del inciso, cuando dice obra violentado por fuerza física irresistible. Entonces, nosotros decimos, por razones de ordenamiento de nuestras ideas, la fuerza física irresistible elimina la conducta como primer elemento en la teoría del delito, y la coacción, o sea, esta violencia moral, elimina la punibilidad. Y lo elimina, no obstante, que el hombre realiza un acto, que el acto es típico, que el acto es antijurídico, no hay ninguna causa de justificación que lo ampare, pero ve coartada ostensiblemente su libertad. Y entonces tampoco se lo puede punir. Por eso hay autores, entre ellos autores alemanes y en la órbita de nuestro idioma, Enrique Bacigalupo, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en Madrid, fue miembro del Tribunal Supremo Español, etcétera, que sostienen la posibilidad de una categoría intermedia que le llaman responsabilidad por el hecho. O sea, a veces el hombre es responsable por el hecho y a veces no lo es, justamente porque ve coartada su libertad. Esa es la razón por la cual en nuestro programa empieza la lección 14 diciendo la culpabilidad y entre paréntesis responsabilidad. El programa, en el punto que voy a tratar en forma puntual esta tarde, en el punto 4, habla de exclusión de la culpabilidad. Recuerdo yo, y lo hago acordar a ustedes, que la idea general de la culpabilidad, por lo menos la más expresiva, la culpabilidad es un juicio de reproche que se le formula al autor porque, habiendo podido dirigir su conducta conforme a la norma, no lo hizo. Es un juicio de reproche. O sea, se le reprocha al autor no haberse comportado conforme a la norma. Y, por exclusión, no se lo considera culpable cuando no se puede formularle el juicio de reproche. Aclaro que esto de no se lo considera culpable no se lo considera culpable desde el punto de vista personal, individual y psíquico. Una cosa es ser autor y otra cosa es ser autor culpable. Estamos en el análisis de la culpabilidad. El individuo puede haber realizado la conducta, ser típica, antijurídica y no ser culpable. La doctrina moderna, pienso en la doctrina moderna hablando de la doctrina proveniente de Alemania, fundamentalmente. Habla hoy del error sobre la prohibición como circunstancia que elimina la culpabilidad. Nosotros en la Argentina tenemos un problema expresivo, digamos, porque nuestro Código Penal, que fue sancionado en 1921, que es muy difícil saber las reformas, pero quizás del 21 hasta ahora ha habido de 900 a 1000 reformas. Pero entre esas reformas nunca se receptó la idea del error de prohibición. O sea, no está prevista como circunstancia excluyente de la culpabilidad y por lo tanto de la punibilidad el error sobre la prohibición. Entonces, si no existe una previsión legal, ¿cómo podríamos fundarla? Yo creo que acá es muy importante acudir a los principios de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, todos lo sabemos, es una Constitución que parte en el artículo 1 diciendo que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esto significa no solamente el hecho de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, no significa solamente la división de poderes, sino que significa que todos los actos
de gobierno tienen que ser racionales, que es el respeto al pueblo, que es el que da origen a las instituciones. El respeto al pueblo es propio de la República. Entonces, en nuestra materia, ¿qué significa esto? Significa que el Estado no puede pretender castigar a alguien si esa persona a la cual está amenazado no tiene por lo menos la posibilidad de darse cuenta, observar, conocer qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Obviamente no podría existir ningún país ordenado jurídicamente si se pretendiese que los habitantes, todos los habitantes, conozcan estrictamente las disposiciones legales. Sería absolutamente imposible. Recién les dije